Ya, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Ya, aquí vamos a hacer el ejercicio número uno, que era el siguiente, ¿cierto? Una persona que espera a que pase el metro en la estación Moneda es una variable aleatoria, medida en tiempo en minutos. Función de distribución está dada por, ¿cierto? Nos dan tres rangos, ¿cierto? Cuando x menor a cero, el valor es cero. X partido por 8 si está entre cero y uno. X cuadrado partido por 8 si está entre cero y 2, y uno menos 2 partido por x a la 2 si es mayor a 2. ¿Ya? La primera pregunta, si una persona lleva esperando más de 30 segundos, ¿cuál es la probabilidad de que deba esperar menos de 90 segundos? Y la otra, calcule la esperanza de x más 1 e interprete su resultado. Ya, yo aviso al tiro que la B, lo que hice yo, era lo que recordaba, pero tal vez no habría que darle una vuelta. Ya, pero te voy a enseñar cómo debiese hacerse. Ya, entonces, ¿cierto? Estamos en el ejercicio uno. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos es definiciones. Yo para este ejercicio necesito algunas definiciones. La primera, si mi f mayúscula de x es función de distribución, ¿ya? Que es lo que nos dice el problema, si f de que es función de distribución, entonces voy a tener, entonces, f minúscula de x es función de probabilidad, ¿ya? Es, es función de probabilidad, definida así. ¿Cómo se define? Mi f minúscula de x va a ser igual a la derivada del f mayúscula en función de x, ¿cierto? Perdón, integral, ¿cierto? Hacia definida en x, ¿ya? Perdón. ¿Ya? Entonces, esa es mi primera definición. Mi f minúscula de x, ¿cierto? Va a ser función de probabilidad siempre y cuando sea igual a la integral de la f mayúscula de x, ¿cierto? En función, todo integrado, ¿cierto? Por x, ¿ya? Entonces, la pregunta A, ¿qué nos decía? Si una persona lleva esperando, ¿cierto? Es decir, x, más de 30 segundos, ¿cierto? Pero la f mayúscula de x, ¿cierto? Está definida en minutos, por lo tanto, mi x va a ser mayor a, en este caso, 0,5 minutos, ¿cierto? Un minuto son 60 segundos, ¿ya? Y por otra parte, me dice que deba esperar, ¿cierto? Menos de 90 segundos. Por lo tanto, x menor a 90 segundos. Pero como está en minutos, lo colocamos 1,5 minutos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿cierto? Estamos solamente definiendo las variables del problema. Voy a cambiar la hojita. Entonces, ¿qué me están pidiendo? La probabilidad, ¿cierto? De que deba esperar menos de 90 segundos si una persona lleva esperando más de 30 segundos. Por lo tanto, la probabilidad, ¿cierto? Recuerda que es la f minúscula, ¿cierto? Este caso de 30 segundos menor, ¿cierto? De x y 90 segundos. ¿Ya? Esa es la probabilidad que necesitamos. Pero, como el problema está en minutos, le vamos a colocar 0,5 minutos y 1,5 minutos. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la probabilidad que necesitamos sacar. ¿Ya? Entonces, nuestra definición
nosotros teníamos la función, ¿cierto? La función en este caso, de la variable aleatoria, ¿cierto? Era función de distribución. Por lo tanto, yo necesito la f minúscula, ¿cierto? En este caso, yo necesito lo siguiente. La integral. Ya lo vamos a colocar aquí mejor para guiarnos bien. La integral, ¿cierto? De 0, cuando vale, ¿cierto? Cuando tengo un valor 0, mi valor es 0, por lo tanto ahí no necesito en integral. El siguiente rango sí, el rango es de 0 a 1, ¿cierto? De la función x partido por 8, ¿cierto? Y esto integrada a la x. Más, ahora, ojo, ahí, ¿cierto? Aquí hay un error, ¿cierto? Porque yo estoy colocando de 0. Pero el problema me dice 0,5. ¿Ya? Por lo tanto, aquí yo no estoy ocupando todo el segundo rango. Estoy ocupando solo una parte. Por lo tanto, aquí abajo va a ser 0,5. ¿Ya? Esto también me condiciona lo siguiente. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el siguiente rango es de 1 a 2, pero yo no necesito hasta el 2, yo necesito desde el 1 hasta el 1,5, ¿cierto? Que eran los 90 segundos. Por lo tanto, aquí tomo el segundo rango, ¿cierto? Que es x a la 2 partido por 8, integrada a la x, ¿cierto? Y ahí ya no necesito más. Aquí ya tengo la probabilidad que estoy buscando, por lo tanto, esto solamente lo tengo que resolver, ¿cierto? Como integral. Por lo tanto, puedo sacar el 1 octavo hacia afuera, ¿cierto? Y después hacer lo mismo en el otro lado, ¿cierto? Aquí x2, ¿cierto? De x, de 1 hasta 1,5. Ya, entonces aquí solamente yo resuelvo estas integrales. En este caso, 1,8. La resolución de esta integral es x2 partido por 2, ¿cierto? Evaluado de 0,5 a 1, ¿cierto? Y la segunda va a ser igual a x3 partido por 3, ¿cierto? Evaluado de 1 a 1,5. Ahí ya tengo todo integrado, ¿cierto? Ya solamente tengo que resolver ahora. Por lo tanto, el 2 acá lo puedo pasar para afuera, me queda 1,16avos. Y esto ya lo puedo evaluar como integral, ¿cierto? Tengo el 1 elevado menos 0,5 elevado a 2, ¿cierto? Acá exactamente lo mismo, 8 por 3, 24. Y aquí evalúo, ¿cierto? 1,5 elevado a 3 menos 1 elevado a 3. ¿Ya? Y entonces, yo resolviendo eso, me va a quedar 0,75 aquí en el primer paréntesis, 2,375 en el segundo paréntesis, y si yo resuelvo todo eso me va a quedar 0,1458, que es lo mismo al 14,58%. ¿Ya? Entonces 14,58% es la probabilidad que deba esperar menos de 90 segundos, pero que ya lleva esperando más de 30 segundos. ¿Ya? Entonces, esa es la parte A del ejercicio. La parte B, que es más una definición, la vamos a ver ahora. La parte B. Y entonces, para la parte B, yo también necesito definiciones. Definiciones. ¿Ya? Yo necesito definiciones. Primero, ¿cierto? La esperanza de x, ¿cierto? Esperanza de x o valor esperado se define así. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define? La esperanza de x se define con la integral, ¿cierto? De x por la f mayúscula de x, ¿cierto? Integrado a la x. ¿Ya? Esa es la definición de esperanza de x. ¿Ya?
Y por otra parte, necesito otra definición, que es la siguiente. La esperanza de A por X más B es igual a esperanza de X más B. ¿Ya? Esta es la otra definición que necesito. ¿Por qué? Porque en el problema me están pidiendo calcular la esperanza de X más 1 e interprete su resultado, perdón. ¿Ya? Entonces, yo aquí al tiro puedo tomar, ¿cierto? Esta definición, ¿cierto? La esperanza de AX más B es igual a esperanza de X más B. Yo en el problema, ¿cierto? Me dicen X más 1. Por lo tanto, si lo miro acá, yo tengo que el A, en mi caso es 1, y el B también es 1. Por lo tanto, solamente tengo que hacer el reemplazo. X más 1, que eso es lo que me está pidiendo el problema, va a ser igual a 1 esperanza de X más 1. Por lo tanto, va a ser igual a esperanza de X más 1. Eso es lo que estoy buscando. ¿Ya? Entonces, esa es mi definición, ¿cierto? Primera. Seguimos con la parte B. La otra de ahora, ¿cierto? Yo necesito la esperanza de X más 1, ¿cierto? Que es esperanza de X más 1, ¿cierto? Tal como lo mencionamos anteriormente. Pero yo en el papelito anterior puse la definición de esperanza de X, ¿cierto? La esperanza de X va a ser infinito de X, f de X, ¿cierto? Integrado a la X y el más 1 que está ahí. Entonces, esto es lo que yo tengo que resolver para tener, ¿cierto? La esperanza de X más 1. Me voy a correr un poquito para acá para seguir con esto. Entonces, yo aquí lo voy a definir de 0, ¿cierto? Porque el problema define de 0 al más infinito. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tengo? De 0 a 1, ahora tomo del 0 a 1, ¿cierto? Tengo el X partido a la 8 de X, después tengo de 1 a 2, aquí tengo que tomar todo el tramo, ¿ya? Porque me está pidiendo la esperanza X, ¿ya? Aquí era X a la 2 partido por 8, integrado por X, más del 2 al infinito de X, 1 menos 2, X a la 2, ¿cierto? Integrado por X, y más 1. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo todo el componente que necesito resolver. Ahora yo voy a resolver esto de la siguiente manera. 1/8 al tiro lo saco hacia afuera, 0,1 x cuadrado, ¿cierto? De x más 1/8 de 1 a 2 del x3 integrado por dx más, de aquí, si yo resuelvo todo esto adentro y después lo multiplico por x, me va a quedar lo siguiente. Estoy aquí simplificando pasos para no hacer tan larga la explicación. Y menos 2x partido por x a la 2, todo integrado por dx, y esto más 1. ¿Ya? Entonces ahí está todo el componente que tengo que integrar para sacar lo que necesito. Entonces, este componente que tengo acá yo ya lo había resuelto antes, ¿cierto? Y me va a quedar 1,24 1 elevado a 3 menos 0 elevado a 3 más 32. 1 partido por 32, ¿cierto? 2 a la cuarta menos 1 a la cuarta. Me va a quedar acá x cuadrado partido por 2 entre infinito y 2 menos 2 logaritmo natural de x definido entre infinito y 2, ¿cierto? Y esto es más 1. Yo con esto lo único que puedo hacer acá es que acá me va a dar un valor, ¿cierto? Acá me va a dar un valor, acá me va a dar infinito. Acá también me va a dar infinito, acá me va a dar 1. Por lo tanto, el valor de esto va a ser infinito. ¿Ya? Eso hay que revisarlo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la interpretación que yo daría acá?
que lo que significa que la esperanza en la espera del metro puede ser infinita. ¿Ya? Eso es lo que daría yo como explicación. ¿Ya? Así que ese es el ejercicio número 1.